Auspicia este programa Farmacia del Puerto, 12 de octubre y Edison. Comarpes. Seguridad en salud. La producción de Una Saludable Garantía agradece la participación de todos los profesionales que desinteresadamente colaboran con este programa. A todos ellos, muchas gracias. Hola, buenos días amigos de Una Saludable Garantía. Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes en nuestro ciclo habitual de todas las semanas y en un nuevo programa, agradeciéndole estar nuevamente con nosotros por la televisión, por las redes sociales, por internet, por Facebook. Así que, bueno, como siempre con nuestros invitados que colaboran y que nos enseñan y nos educan en los temas de la salud. Hoy tengo el placer de contar con el doctor Mauricio Rojas. Gracias Mauricio por venir. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, que es un médico amigo que ya lo conozco de hace varios años, de cuando él era residente de pediatría, cuando yo llegué de Buenos Aires aquí a Mar del Plata, al Hospital Materno. El doctor Rojas se formó en la Universidad de La Plata, graduado en medicina, después hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Materno y hoy en día es especialista de alergia, donde se formó en la Asociación de Alergia Argentina en Buenos Aires, y se está desempeñando en nuestra ciudad. Bueno, te agradezco, Mauricio, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y quería que en realidad, en un tema que siempre es de consulta frecuente y donde, digamos, abarca distintas patologías, ¿no? Formas de expresión, que en principio le contes a la audiencia de qué se trata un poco, qué es la alergia y qué es lo que abarca. Perfecto. Los temas, ¿no? Bien. Digamos, como para hacer un comentario general, obviamente que se entienda, no algo médico, lógicamente, el tema de las alergias la podemos definir como cuadros de hipersensibilidad, que le llamamos nosotros, o de intolerancia. Este tipo de reacción que generan las alergias está mediado por un mecanismo de tipo inmunológico, por eso generalmente la especialidad se llama alergia e inmunología, porque tiene un mecanismo inmunológico inmune que es lo que lo favorece y que lo genera, que está mediado por un anticuerpo, que es la famosa inmunoglobulina E, que es la en que interviene en ese tipo de reacciones. La reacción se genera generalmente por una sensibilización previa a un alergeno o a un antígeno, como decimos habitualmente nosotros en el vocabulario médico. Esa sensibilización a ese antígeno está favorecida por esta predisposición que tiene el paciente, con esa base inmunológica que le predispone a hacer este tipo de reacciones. Generalmente hay una carga hereditaria y antecedentes familiares de distintos tipos de alergia y a distintos alergenos. Y estas reacciones tienen las características de que son generalmente reacciones de tipo inmediata. Algunas se producen antes de la hora y otras se pueden producir horas más tardes, con distintos tipos de manifestaciones. La respuesta alérgica se la define como una respuesta de tipo exagerada a algún alergeno. Estos alergenos pueden ser de distintos tipos, pueden ser alergenos ambientales, donde están los famosos ácaros del polvo, los hongos de la humedad, el polen de las plantas, el pelo de las mascotas como el perro, el gato. Después tenemos los alergenos alimentarios. Dentro de los alergenos alimentarios también se agregan los aditivos, que son los conservantes, los colorantes, los preservantes de los alimentos. Después también tenemos el tema de alergenos a los fármacos, a los distintos medicamentos que se consumen, y dentro de los fármacos pueden producir distintos tipos de reacciones, algunas son de tipo alérgicas y otras no. Y también hay que tener en cuenta, muy importante, el tema de las reacciones a las picaduras de insectos. Las consultas más comunes tienen que ver con las clásicas picaduras de mosquitos y de pulga. El paciente que se brota más o que se brota menos genera una cierta hipersensibilidad, pero con las que hay que tener más cuidado siempre es con las picaduras de abeja, las picaduras de avispa o de hormiga colorada, porque estos tres insectos son los que producen reacciones más graves, ¿sí? Con compromiso de vía respiratoria, shock y demás. Perdón, Mauricio, te corto un minuto porque hablabas y me surge, por ejemplo, la reacción puede ocurrir ante, vamos a suponer con los insectos, ante la primer picadura o esto tiene que haber una primera y se desencadena en una segunda. Y generalmente, muy buena tu pregunta,
la exposición, digamos, es algo que define generalmente a las reacciones de tipo alérgica, por eso a veces es muy confuso cuando hay distintos tipos de reacciones, definir si es específicamente alérgica o no. Generalmente tiene que haber una sensibilización previa, porque el organismo, ante ese contacto repetido y reiterado, es cuando se va hipersensibilizando, se hace intolerante a ese alérgeno, y es cuando se desencadena la reacción. Entonces, con los insectos puede suceder esto, que por ahí ante la primera, segunda o tercera picadura de abeja no tenga reacciones de gravedad, y por ahí la tercera o cuarta vez que lo pica ese insecto hace una reacción mucho más importante, con un compromiso general, compromiso de vía respiratoria y demás. Después, las manifestaciones en general de las alergias son varias, como para tenerlas siempre en cuenta. En la piel nos pueden generar el típico eritema que le llamamos nosotros, que es la piel que se pone de una coloración rojiza, las ronchas o los sabones que le decimos, que son reacciones más superficiales donde se eleva la piel, el angioedema, que son como cuadros de inflamación que generalmente afectan a los labios, los párpados, los genitales, los extremos de las manos, de los pies. El prurito es un síntoma muy importante que debe tener generalmente todo cuadro de tipo alérgico, más que nada de piel. Y después tener los síntomas respiratorios, la rinitis, la conjuntivitis, la sinusitis, los cuadros de broncoespasmos, y también puede haber síntomas digestivos, cuadros de diarreas, cuadros de vómitos, los cólicos intestinales, y las manifestaciones más extremas y más graves son los cuadros de edema de glotis, donde se obstruye la vía aérea a nivel de la laringe, entonces no entra el aire, y el cuadro de shock anafiláctico, que es el síntoma más importante y más grave, el cuadro más grave, donde hay un compromiso de la parte cardiorrespiratoria con un cuadro de hipotensión, que digamos eso es lo que requiere la asistencia más urgente y más importante. Discúlpame, Mauricio, porque ahora tenemos que ir a un corte, porque es justamente un tema interesante, que es por ahí la manifestación más importante, y por ahí seguimos en el próximo bloque de cómo manejar este tema, y entramos en algún otro. Bueno, ya volvemos en el próximo bloque con este tema realmente apasionante, interesante, y donde seguimos aprendiendo. Ya estamos, gracias. Productos Essen. Por consultas y asesoramiento, 155 04 9944. Calidad, asesoramiento, cordialidad y variedad en medicamentos, siempre a tu disposición, porque la experiencia hace de nuestra atención el mejor servicio para vos. Por esto y mucho más, somos Farmacia del Puerto, salud y algo más. Peluquería Unisex Nuriar, peinados 15 años y novias, depilación, pedicuría, shock de queratina, novedoso sistema de higiene capilar profunda. Todo lo que tu cuerpo necesita lo encontrás en Nuriar, Edison 1099, turnos al 480-0989. La Morocha, un lugar donde se conjugan sabores únicos y exquisitos, una ambientación cuidada con espacio pensado para los chicos y una atención muy especial. Eso es La Morocha, sensaciones que se distinguen por su calidad. Te esperamos, queremos conocerte. La Morocha, San Luis y Avellaneda, reservas al 493-1412. En Comarpes existe el plan de salud que vos necesitas. Consulta en nuestras oficinas por los diferentes planes y opta por tu seguridad en salud. Comarpes, ahora en su nueva dirección, Edison 264. Continuamos con nuestro programa en este segundo bloque. Les recuerdo que estamos con el doctor Mauricio Rojas, especialista en alergia. Esto nos sirve tanto para lo pediátrico como para los adultos. Mauricio, habías finalizado el bloque anterior con las manifestaciones que puede dar una reacción alérgica, desde reacciones leves hasta un shock anafiláctico o un edema de glotis. Querías que, por ahí, ante esta manifestación que es la más compleja, las acciones que uno toma. Perfecto. Siempre digamos lo más importante son las reacciones de más gravedad, que también son las más difíciles de manejar. Ante una reacción más leve, llámese brote en la piel, ronchas, dermatitis, incluso inflamación de los labios y los párpados, que eso genera mucho miedo, mucha ansiedad, mucho temor. En general el tratamiento es más simple, se resuelve generalmente con antialérgicos y corticoides.
No siempre es necesario, digamos, por a veces un mal manejo en cuanto al tema de dar siempre mucho corticoide ante un paciente con un brote persistente, por ejemplo, y en esos casos en realidad lo que más hay que priorizar es el tema de los antialérgicos y no tanto el corticoide. Eso, digamos, para los cuadros más leves o las manifestaciones más leves. Obviamente, si hay compromiso de la vía respiratoria, se manejará también con alguna medicación específica, por ejemplo, los broncodilatadores o el corticoide también, si tiene un cuadro bronquial o de tipo asmático. En cuanto a las reacciones más graves, como el edema glotis o el shock anafiláctico, ahí el manejo es más específico y tiene que ver puntualmente con el uso de una medicación que es la adrenalina. Esa es la medicación, digamos, que hay que generalmente emplear en ese tipo de cuadros y en ese tipo de casos. Hoy en día lo que se puede manejar, que es algo bastante importante, es el tema del uso de un autoinyector de adrenalina que se puede conseguir, que básicamente se indica ese tipo de medicación para que la dispongan aquellos pacientes que han tenido reacciones de gravedad, ya sea con picaduras de insectos o de abeja, como hablamos puntualmente antes, o también muchas veces con algún alimento que haya generado una reacción de este tipo de gravedad. Entonces, en ese tipo de pacientes siempre hay que tener en cuenta este manejo de este tipo de medicación, que la tiene que tener el paciente, lógicamente, para autoinyectarse en el momento que tiene este tipo de síntomas, porque no se puede manejar de otra forma puntualmente, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es el tratamiento en general, digamos, básicamente. Entrando en el tema más específico de la reacción bronquial, ya sea bronquiolitis, broncoespasmo, personas asmáticas, bueno, vos como alergista, ¿cuál sería los diagnósticos y conductas en estos pacientes? ¿Cómo lo manejamos, ¿no? Y demás. Bueno, este tipo perdóname, discúlpame que me olvidé de acotarte algo importante que tiene que ver con el tema de las abejas, que había quedado hoy en reacciones de gravedad. Se pueden hacer tratamientos específicos como para que la gente lo tenga en cuenta, más cuando hay reacciones importantes, que consiste en una inmunoterapia, una desensibilización que se hace a través del empleo de veneno de abeja, donde se lo trata de inmunizar al paciente y que tolere esto que ha dejado de tolerar, que es lo que le genera las reacciones de tipo alérgica, ¿sí? Discúlpame. Interesante, bien. Y después, con respecto a la parte de las vías respiratorias, sí, las manifestaciones más comunes tienen que ver con los cuadros de rinitis y conjuntivitis alérgica. Las manifestaciones habituales que casi todas las personas conocen y por eso consultan muchas veces es el tema de los estornudos clásicos, el tema de la picazón nasal, de la picazón del prurito, que le llamamos nosotros conjuntival, pica la garganta, pican los oídos, el agüita clásico o la mucosidad transparente. Después obviamente también puede generar cuadros de sinusitis, y después en cuanto al compromiso de la vía respiratoria más baja, puede a veces generar cuadros de tos seca, una tos seca irritativa persistente y crónica. Algunas laringitis también pueden estar asociadas a cuadros de tipo alérgico, y después el clásico cuadro de asma, que son el asma se define como cuadros de broncoespasmos recurrentes en un paciente que también tiene una predisposición, que en general también suele estar relacionado con la alergia, es una de las causas más comunes. Y bueno, y los cuadros bronquiales se manifiestan con cuadros de dificultad respiratoria, de agitación, de silbidos, de falta de aire, que son los síntomas que refiere el paciente. Y en este caso, más que nada, los alérgenos que están implicados tienen que ver generalmente con todo lo que es ambiental que mencionamos antes. Los ácaros del polvo, que es lo más común. Estos cuadros pueden ser estacionales o pueden ser permanentes durante todo el año. Cuando se trata de algo estacional, generalmente la primavera es la estación del año donde, al aumentar la concentración del polen, por ejemplo, de los árboles, el tema de los arbustos, el tema de la gramilla y demás, aumentar la concentración, entonces en determinados pacientes solamente les genera síntomas en esa época del año. Y si a eso sumado hay alergia a los ácaros, que es lo más común, generalmente el paciente va a tener síntomas también el resto del año y a veces puede empeorar en esa época, o tenerlo solamente en esa época del año. Bueno, en este tipo de patologías también el manejo viene por el tema de la parte de medicamentos, empleo de distintos tipos de spray nasales, de aerosoles bronquiales, tratamientos preventivos que se llaman, tanto para los cuadros de rinitis como para los cuadros de asma. Y también tiene indicación la inmunoterapia con vacunas, pero en este caso las vacunas están preparadas específicamente para los alergenos que generan esta alergia, y esto más que nada se indica en pacientes con cuadros crónicos persistentes que no hay una mejoría, entonces se le puede también hacer una desensibilización similar a la que se hace, por ejemplo, con el Disculpa, tema de porque los te quería hacer una insectos. pregunta, una que ya la respondiste, porque yo te iba a decir, si bien no estamos en la época del año donde a lo mejor tipo otoño-invierno hay más prevalencia de estos cuadros respiratorios, pero vos decías que bueno, hay chicos o adultos que a lo largo de todo el año igual tienen que estar con algo preventivo porque aparecen otros por ahí
agentes ambientales que favorecen Tal los cual, cuadros, tal que es cual, lo que había exactamente. respondido. Y lo otro que a veces surge, viste, es cuando un chico es crónico y no responde y la gente dice, bueno, fui al neumonólogo, después fui Al otorrino, para ir, claro, en caso al de la alergista, rinitis, entonces ¿con quién lo trato? O porque por ahí no le da resultado neumonólogo, va al alergista. Sí, sí. Yo para que te hago esta pregunta, porque a Perfecto. veces lo comentan y bueno, para ver tu respuesta en este caso con Y en estos general, digamos, tratamientos, el ¿no? manejo es bastante en conjunto. De hecho, uno recibe derivaciones generalmente de estas especialidades, del otorrino, muchas veces del neumonólogo, cuando ellos obviamente ya tienen la intención de que el paciente también sea estudiado desde la parte alérgica como para completar, porque en realidad los tratamientos son complementarios, la parte de medicamentos con la parte de la inmunoterapia. La ventaja, digamos, que tiene la inmunoterapia es que es un tratamiento que puede llegar a alterar el curso de la enfermedad, como se dice, porque en este caso se trata la causa específica, que es la que lo predispone al paciente a tener estos cuadros alérgicos, sea de la parte respiratoria. Más que nada, digamos, hablando de la parte respiratoria puntualmente, ¿no? Sí. Que es lo que hoy en día se maneja con las inmunoterapias, básicamente. Bárbaro. Bueno, Mauricio, tenemos que ir a un corte, el tiempo siempre nos queda corto y es, como dicen, estirano en la televisión. Bien. Y el productor no nos alarga los tiempos, o Cablevisión, a ver, los pongo desde acá a ver si nos extienden un poquitito como obra de beneficencia para nuestro querido programa Una Saludable Garantía. Bueno, vamos a un nuevo corte y volvemos en el próximo bloque. Nos estamos viendo. Porque la experiencia hace de nuestra atención el mejor servicio para vos. Por esto y mucho más, somos Farmacia del Puerto, salud y algo más. Llegó a Nuriar la coloración del futuro. INOA, innovación no amoníaco de L'Oréal Professionnel. INOA, una tecnología de coloración nunca vista que potencia el color y preserva el cabello 2 veces más que una coloración de oxidación clásica. INOA, la coloración del futuro. Descubrila en Nuriar, Edison 1099. La Morocha, un lugar donde se conjugan sabores únicos y exquisitos, una ambientación cuidada con espacio pensado para los chicos y una atención muy especial. Eso es La Morocha, sensaciones que se distinguen por su calidad. Te esperamos, queremos conocerte. La Morocha, San Luis y Avellaneda, reservas al 493-1412. La recreación forma parte de una vida saludable. Coomar Pez piensa en vos y pone a tu disposición Villa Dos Pinos, en Laguna de los Padres. Seguimos con nuestro programa. Estamos en este último bloque con el doctor Mauricio Rojas, especialista en alergia. Les recuerdo que el programa ustedes lo pueden ver por el canal 2 de Cablevisión, el canal Ciudad, que ustedes lo ven por el canal del Faro, que sale los días lunes a las 10 de la mañana, los jueves 10:30 y los sábados 9:30 horas, que es nuestro horario por el momento. Lo pueden ver también en la página de internet www.canal33mardelplata.com y en página de Facebook para los que pueden acceder a las redes sociales a través de la dirección Una Saludable Garantía. Bueno, Mauricio, interesante realmente tu charla. Uno sigue siempre aprendiendo y educándose, y espero que también le sirva a la gente que nos escucha, que seguramente es así. Hablábamos terminando el bloque anterior con el tema respiratorio, un poco el tema de los alimentos, que es otro tema que generalmente muchas veces genera reacciones alérgicas, y quería que me relates un poco acerca de esto. Bien, con respecto al tema de la alergia alimentaria, que es bastante amplia, que como te comentaba hoy al principio, incluye no solamente el tema de los alimentos puntuales y específicos, sino en este caso los distintos conservantes, aditivos, colorantes y demás, que en esos casos obviamente es más complejo y más difícil por ahí llegar a veces a un diagnóstico específico,
digamos, tenemos una amplia variedad de alimentos que pueden generar alergias. Los mecanismos que generan las alergias alimentarias también son distintos. Hay algunos mecanismos de tipo alérgico mediados por esta inmunoglobulina E, que dan los clásicos síntomas alérgicos, y hay otros mecanismos que son mixtos, que están desencadenados por mecanismos celulares y inmunológicos relacionados con los anticuerpos, y otros que no tienen absolutamente nada que ver, digamos, con un mecanismo de tipo mediado por IgE. En cuanto a la sintomatología, como comentábamos hoy de los síntomas, pueden generar cualquier síntoma de los que mencionamos hoy, tanto de los más clásicos, generalmente son los síntomas de la piel, las urticarias, las dermatitis, las ronchas, el angioedema, la inflamación de los labios, de los párpados. Puede haber muchas veces también síntomas digestivos, los cuadros de diarreas, de vómitos, los cólicos intestinales, distensión también abdominal muchas veces. Después también, no tan frecuente, pero también lo pueden generar síntomas respiratorios, de lo que mencionamos hoy, la rinitis, el broncoespasmo. En general siempre tienen una relación bastante específica con el alimento, con el consumo, del alimento en cuanto al síntoma. Es decir, uno consume el alimento y en general, si una reacción de tipo alérgica se va a producir en forma bastante inmediata, en la primera hora o eventualmente un par de horas después. Los alimentos, bueno, lo más comúnmente conocido en cuanto a las alergias tiene que ver con las edades. Con la edad pediátrica puntualmente, la alergia más común es la alergia a la leche de vaca. Obviamente siempre priorizando la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, que es uno de los factores que también favorece a que esto se retrase o no se presente. Y lo importante también que hay que tener en cuenta con la alergia a la leche de vaca es que muchas veces se puede generar a través del pecho materno. O sea, por más que el bebé tome solamente pecho, la madre, al consumir los alimentos que contienen leche, le puede favorecer y generar esa alergia a la leche. No es obviamente la causa más común, pero hay que tenerla en cuenta. En estos casos siempre es muy importante el tema del diagnóstico y los distintos síntomas que puede generar el bebé, como para tenerlos en cuenta y después tratar de hacer un diagnóstico. En estos casos siempre interviene tanto el alergista como el gastroenterólogo también por los síntomas de tipo digestivos. Y bueno, después los tratamientos específicos consiste en la eliminación total de los lácteos y de los derivados, no el uso de leche deslactosada, que está siempre el mal concepto de la leche deslactosada, sino que son leches específicas, que son hidrolizados, que se llaman, de proteínas, en base a aminoácidos también, que es una de las leches más específicas. Esos son, digamos, los alimentos específicos, y restringiéndole obviamente el consumo de los lácteos, y en algunos casos hay que agregar también el calcio a las madres muchas veces, porque también hay que restringirle, o muchas veces a los chicos también, porque a veces no te consumen las leches específicas. Después, dentro de las alergias alimentarias, obviamente tenés la alergia al huevo también, que es bastante frecuente, la alergia a las distintas frutas, como puede ser la frutilla, el kiwi, los cítricos, el pescado, lógicamente, los mariscos, obviamente en gente más grande, no tanto niños, a los frutos secos, maní, almendras, nueces. Después, no sé si se me está pasando, bueno, más también frecuente el tema del tomate, y bueno, después también, como mencionábamos hoy, el tema de los aditivos, los alimentos que tienen colorantes, conservantes. Y esto, perdón, Mauricio, ¿por qué sí. se da así, de que determinados alimentos tienen más prevalencia, como son los que vos nombrabas, que son los más conocidos, Sí. que otros, digamos? ¿Esto es porque el alimento en sí tiene algún factor? En realidad genera más sensibilización. En el caso por ahí de la leche, también lo que tenemos que tener en cuenta es que es un alimento que se consume diariamente. También es, no tanto en chicos, pero también se ve frecuentemente y últimamente también mucho en adultos, la alergia al trigo, ¿sí? Que tampoco hay que confundirla con la enfermedad celíaca, Sí. porque la enfermedad celíaca se la toma muchas veces como un cuadro de tipo alérgico, pero no lo es puntualmente. Y más que nada, digamos, tiene que ver un poco con eso y con la exposición que decimos siempre, en este caso, al alimento que genera el cuadro de tipo alérgico, ¿sí? Bien. Antes de terminar el programa, porque se nos acaba el tiempo, pues te quería hacer una pregunta de unos televidentes que nos llegaron ahora en esta época del año con la exposición al sol. Bien. Y que pueden generar alguna reacción de tipo alérgico. ¿Qué consejo podés dar? Y con el tema del sol siempre, bueno, hay que charlar bien con el paciente y consultar bien qué cuadro tiene, qué síntomas tiene. La alergia específicamente al sol, solar que le llamamos, existe, pero obviamente no es frecuente, no es común, digamos, es más rara. Es aquel paciente que en cualquier tipo de situación, no solamente cuando va a la playa, al parque o a la plaza, que está más expuesto y más tiempo,
se puede brotar o se pueden salir ronchas y demás, sino que es aquel paciente que en cualquier situación en la que está expuesta al sol, por mínima que sea, le genera alguna manifestación de tipo alérgica, generalmente a nivel de la piel. Pero bueno, hay que evaluar, digamos, cada caso en particular para ver hasta qué grado realmente tiene que ver el sol, digamos, con un cuadro de tipo alérgico, o muchas veces pasa más con una cuestión de mayor sensibilidad de la piel, obviamente, que al exponerse al sol le genera esto. Importantísimo, obviamente, siempre tener mucho cuidado con los horarios de exposición al sol. De 11 a 16 horas son los horarios donde el sol es más fuerte. El uso de protectores solares, factores altos, siempre factor 45-50 para arriba. Uso, obviamente, los chicos de gorra, remera. Los días que está nublado también, obviamente, hay que protegerse porque son los días donde más uno se puede quemar. Pero bueno, con respecto al tema de la alergia al sol, puntualmente hay que ver y evaluar cada caso en particular. Bien. Para ver, digamos, si viene por ese lado o está asociado a veces también a algún otro tipo de alergia o algún otro tipo de problema que le puede generar este tipo de brotes también. Bueno, Mauricio, yo la verdad que te agradezco, ha sido un programa muy interesante, porque se ha pasado muy rápido. La verdad que sí. Lo que quiero decir antes de terminar, ¿dónde te puede ver la gente que quiera consultarte por los temas de alergia, ¿no? Y hoy en día yo ejerzo en el Centro Pediátrico Marplatense, en la Clínica Colón, también me pueden encontrar en este momento, y próximamente seguramente en la Clínica 25 de Mayo. Bárbaro. Así que esos son los 3 lugares donde pueden hacer consultas de alergia, adultos bueno, o niños. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, espero les haya servido y haya sido de utilidad como todos los temas. Seguimos la próxima semana y gracias por estar. Nos estamos viendo en el próximo programa. Auspició este programa Farmacia del Puerto, 12 de octubre y Edison. Comarpes. Seguridad en salud.